Buen día, nosotros somos el equipo conformado por Daisy Mujica, Adriana Mujica, Yoleide Nava, Fátima Morales y mi persona, Yelis B. Mesa. Les vamos a hablar sobre la estructura social del siglo XIX en Venezuela. ¿Qué es la estructura social? Es la forma que adopta el sistema de relaciones de los individuos en una sociedad. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber cómo se forma la dinámica, cómo se relacionan ellos, cómo se forman los vínculos en el día a día de esas personas. En la estructura social están inmersos varios aspectos. Estos aspectos son la demografía, lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Nosotros durante nuestra vida hemos participado en diferentes tipos de estructura social y según el caso nos comportamos de manera distinta. ¿Estos tipos cuáles son? Nuestra familia, nuestro trabajo, la religión que cada uno practique según sea el caso, el gobierno, entre otros. Las clases sociales, o también llamadas estructura social, forman parte activa de la estructura social de un país. ¿Qué son las clases sociales? Es un conjunto de personas que ocupan una misma posición en la producción de un país. Esto se determina por criterios económicos, es decir, por la cantidad de dinero que poseen o por el lugar que ocupan en esa producción económica del país. Esto no tiene que ver con la raza, la cultura, la edad, el sexo, porque todos en definitiva no podemos pertenecer a una misma clase social. En Venezuela, en el siglo XIX, exactamente desde el año 1830, la economía iba a paso muy lento y eso era lo que definía la estructura social para ese entonces. Éramos un país netamente rural, por eso la actividad predominante era la agropecuaria. Estábamos divididos en diferentes estratos sociales. Esos estratos sociales tenían sus diferencias, habían rivalidades, contradicciones entre ellos y mucha disyuntiva porque no se lograban poner de acuerdo. Esos grupos eran los artesanos, burguesía, terratenientes, campesinos y los esclavos. En este caso les voy a hablar de los artesanos o también llamados pequeños comerciantes. Los artesanos, ellos eran dueños de puestos en los mercados o pertenecían eran empleados en otros trabajos. También podían tener pequeños talleres, carpintería, etc. Y también podían trabajar en la parte administrativa. Ellos eran encargados de la economía interna del país. La mayoría de ellos eran blancos de orilla y mestizos. Y había un pequeño grupo de mulatos y de indígenas. Habían unos que habían logrado tener una cantidad grande monetaria con el trabajo de sus años, pero eso de igual manera no les permitía tener beneficios, porque los blancos criollos le quitaban todos aquellos beneficios que ellos podían tener como comunidad en esa Venezuela del siglo XIX. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yoleide Nava y hoy vamos a hablar sobre los terratenientes en el siglo XIX. Partiremos del concepto de terrateniente, definiéndolo como aquel que posee tierras. El término hace referencia a aquellos propietarios de grandes extensiones de terrenos o haciendas. Eran la principal clase social para el siglo XIX, también conocidos como los monopolizadores de la mano obrera. Entre ellos se entran las tierras, la población esclava y el campesinado feudal. Principalmente eran militares o políticos que tenían en sus manos el primer recurso para esta época, que era el recurso humano. En ellos formaban ejércitos y así lograban desarrollar grandes guerras, obteniendo grandes beneficios de estas. Pues los beneficios eran mayor cantidad de terrenos. También se les puede conocer como los latifundistas. En 1830 hay un giro en la Venezuela y se empieza a conocer con otro nombre, y el nombre es la Venezuela agropecuaria. La principal fuente económica o fuente de ingreso para la época era el trabajo agrícola y pecuario. Los hatos, haciendas y terrenos reposaban en pocas manos, y estas eran las manos de los latifundistas. La mayoría de la población vivía en el campo y sus funciones se desarrollaban en base a esto, la agricultura y la pecuaria. Las características principales son el asentamiento de las clases sociales. Y es aquí cuando empieza a darse una cierta controversia en las clases sociales, debido a que el gobierno hace referencia y extiende su apoyo al sector mercantil,
dejando abandonado y dejando de lado otras clases y otros sectores. Es aquí cuando empieza una compleja estructura social o a darse una compleja estructura social. Los terratenientes o latifundistas se ubican en el medio rural y en ellos reposa y se sustentan bajo la adquisición de grandes tierras. Y están constituidos por las propiedades de grandes tierras. Procedían de una antigua oligarquía, que eran los blancos criollos. En la época de la colonia ellos no tenían grandes apoyos, pero en la República de 1830 se le da más poder y están constituidos en la Constitución como los que mantienen la propiedad territorial. El mando de la República está en sus manos y se le unen a ellos militares, caudillos y clase oligarca. Podemos dar un resumen entonces de los terratenientes como aquellos que tenían para el siglo XIX el poder en sus manos. Hoy vamos a conocer un poco sobre los campesinos. En el periodo venezolano del siglo XIX es conocido con el nombre Venezuela agropecuaria. Para esta época, la base de la economía eran las tierras y el ganado. Es decir, que los campesinos dependían de aquellas actividades agrícolas y pecuarias. La gran mayoría de los venezolanos vivían en el campo. Ese sector campesino era heterogéneo, ya que ellos trabajaban en diferentes condiciones. Estaban los aparceros medianeros, que ellos eran los que se encargaban de sembrar y entregarles a los latifundistas la mitad de lo que ellos cosechaban. Estos campesinos hacían como especie de un contrato con los propietarios para que las tierras que ellos trabajaban, o sea, ellos llegaban a aquella condición de dividir aquellas cosechas de maneras iguales. Ellos sembraban legumbres, hortalizas, tubérculos, para luego ser vendidos en el mercado. Estaban los arrendatarios, que estos le pagaban en efectivo a los dueños. Ellos trabajaban las tierras, pero a los terratenientes les pagaban con dinero, le pagaban una renta con dinero o en especie. Estaban también los jornaleros. Los jornaleros, ellos eran unos trabajadores asalariados. Estos trabajadores, ellos eran su fuerza física por salario. Y este era un salario que no era muy bien remunerado. De verdad que para esa época la sociedad no permitía que el estatus social, o sea, hubiese un ascenso social, porque aquellos individuos que nacían bajo el seno familiar, bien sean de peones, de campesinos o de sirvientes, tenían que permanecer en ese mismo estatus hasta la muerte. Hola, soy Adriana Mujica y les voy a seguir conversando acerca de los estratos sociales del siglo XIX. Todo lo que venimos conversando nos hace ver que en el siglo XIX estaban bien marcadas las estructuras sociales. La última del eslabón van a ser los esclavos. Estos estaban en un estrato el estrato más bajo de esta estructura social. Estos estaban en una mísera y humilde condición social. Eran considerados como objetos, ni siquiera eran tratados como personas. Inclusive eran comercializados y el valor que tendrían para comercializarlos estaría dado de acuerdo a lo que consideraran sus patronos o inclusive sus vendedores o comerciantes.
Para la comercialización siempre se les clasificaba de acuerdo a su condición física. Evidentemente, a un esclavo que se comprara con una condición física pues privilegiada sería una mejor inversión y podría ser utilizado para el trabajo forzoso. También se clasificaban de acuerdo a si eran hombres o eran mujeres. Las mujeres eran utilizadas normalmente para el trabajo de casa, las utilizaban para lo que era la cosecha, el trabajo de la comida y en algunos casos como damas de compañía. Y los hombres eran utilizados para los trabajos más forzados, e incluso en el caso de que fuesen personas o hombres que no tuviesen privilegios físicos, pues eran vendidos y rematados para el trabajo general de las casas. En ambos casos eran un grupo de personas bien maltratadas. Eran en algunos casos inclusive mutilados o en casos eran también maltratados o los maltrataban a través de laceraciones y latigazos. En muchos casos se intentó hacer algo por esta clase social, pero fue casi vago o imposible lograr algo porque siempre estaba presente la clase social pudiente, las cuales tenían el control de esta estructura social. En el caso de algunos avances que se hicieron al respecto, lo único que se logró fue que dejasen de mutilarse y que en los castigos o laceraciones que se le hacían se hicieran de acuerdo a la falta que ellos obtuviesen. Esta estructura económica se mantuvo constante hasta lo que fue 1854, cuando bajo el mandato de José Gregorio Monagas se firma la abolición de este sistema esclavista. Y en muchos de los casos de los hacendados, se pronuncian a favor de eliminar este sistema. Ya para lo que es el año de 1854, cuando se abole la esclavitud, quedan bien marcadas una nueva estructura social, en la cual van a quedar tres grandes grupos. Ellos van a ser los terratenientes, los comerciantes y el pueblo llano, los que pasan a quedar en el estrato más bajo de la estructura social. Este panorama cambia en el que se refiere en el nivel político. Una vez que se abole la esclavitud y comienza pues a desaparecer esta estructura social, no dejan de estar presentes como tal. Ya no son legalmente, como quien dice, no son legalmente esclavos, pero siguen estando en el último estrato de la sociedad, pues nunca los fueron considerados parte de este núcleo. Y es hasta 1859 cuando todos los tratados de la Guerra Federal pues hacen que todos los ciudadanos sin ninguna distinción comiencen a ser considerados como tal. Y es allí donde los esclavos pues comienzan realmente a ser vistos como ciudadanos. Pero esto solo lo hacen a un nivel político, pues en el sistema económico siguen estando siempre presente esta discriminación social, en el sentido de que las personas que eran pudientes económicamente siguen siendo pudientes y van a tener van a estar en el tope de esta estructura social. Y las personas que eran pobres seguirán siendo pobres y cada vez más pobres. En cuanto a los esclavos, también podemos observar que mientras estuvo presente pues este tipo de trato para ellos no tenían ningún tipo de privilegios. Económicamente, inclusive, pues no recibían remuneración por su trabajo. Y en los pocos casos en los que se les pagaba, era a través de fichas solamente para que pudieran intercambiarlas por algún producto que les daba aparente privilegio o para ellos iba a ser un aparente beneficio. Y en lo que se refiere a la educación, pues estaba totalmente prohibida para ellos. En algunos pocos casos sus dueños eran los que les permitían formarse y lo hacían, y únicamente lo lograban hacer hasta llegar a aprender a leer y escribir.